Bien, lo que vamos a ver ahora es continuar un poquitito con lo que estuvimos avanzando, que eran las funciones. Ya hicimos un pequeño ejemplo de las funciones, que era crearnos una función IVA, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer otra función un poquitito más avanzada. Miren, teniendo acá lo que es el diagrama de la base de datos. Entonces, miren, tenemos acá clientes, pedidos, representantes, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, miren, vamos a hacer algo básico para que, dado el ID de un cliente, ¿listo? Nosotros podamos retornar a la cantidad de pedidos que ha realizado dicho cliente, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea básica. Miren, voy a escribir acá el problemita y es dado el ID de un cliente, retornar la cantidad total de pedidos realizados. Entonces, un cliente 1, por decirles, ha realizado 5 pedidos, el cliente 3 ha realizado 2 pedidos, y esa es la idea. Entonces, miren, vamos a crear acá nuestro delimitador. Ahí está nuestro delimiter. Y acá obviamente vamos a hacer un create función, ¿no es cierto? UFC, le voy a llamar acá cliente pedidos. Y la idea es que esta función va a recibir como parámetro de entrada lo que es el ID de un cliente. No olvidemos que los IDs o los parámetros les vamos a colocar un prefijo o que es un guión bajo, ¿no es cierto? Revisando la metadata, el cliente, el ID de un cliente es un small int. Entonces lo que vamos a hacer acá es colocar un small int de tipo de dato para ese parámetro que vamos a ingresar. No estamos siguiendo acá lo que es lo que es la sintaxis de las funciones, ¿no es cierto? Vamos a tener el returns, el begin y el end, ¿no es cierto? Entonces acá returns, ¿cómo va a ser un conteo? Va a retornar un entero. Esto un begin, un end, cerramos el delimitador. Y bueno, acá ya tenemos el ID de un cliente. Obviamente tenemos que calcular lo que es el total de pedidos, ¿no es cierto? Vamos a declararnos acá una variable, ¿de acuerdo? Res, que va a ser un entero, que obviamente va a ser esa cantidad que vamos a retornar después. Ahora, ¿cómo obtenemos, dado este ID, cómo vamos a obtener esa cantidad de pedidos que tiene el cliente? Bien, pues lo que vamos a hacer acá es básicamente hacer una subconsulta. O sea, miren acá, res va a ser igual, y lo que vamos a hacer siguiendo esta relación que tenemos es contar cuántos pedidos ha hecho dicho cliente, ¿de acuerdo? Entonces acá vamos a decir select, siguiendo esa relación, vamos a hacer un count, asterisco, from la tabla pedido, y la idea es que acá se haga el conteo de aquellas celdas donde el ID cliente del pedido, si estoy bien, exacto, sea igual a este ID que nos está ingresando como parámetro. Entonces esto sea igual a ese ID que estamos ingresando como parámetro. Entonces ahí miren, se va a calcular el valor de la variable res, se va a contar. Entonces si el cliente no ha hecho pedidos, nos va a devolver un 0 este count, y ese 0 se le va a calcular a lo que es la variable res. ¿Listo? Bien, esta es una forma de hacer, forma 1, ¿ya? En MySQL, en vez de hacer esto, cuando tenemos una subconsulta, en vez de hacer la asignación con un set hacia una variable, podemos hacerlo así también, miren. Esta es una forma 2, miren, la misma consulta, y este valor de este count lo queremos asignar a la variable res. Entonces acá lo que podemos hacer es colocar un into directamente, o sea, eso le vamos a asignar a una variable que es res, directamente, sin necesidad de hacer el set y la subconsulta. Entonces el into asigna este valor directamente a la variable res. Si tuviese más de un atributo acá, digamos con asterisco, luego seleccionaría la fecha, me estoy inventando aquí datos, es obligatorio que aquí también tenga más de una variable, ¿no? Después del into tiene que venir la misma cantidad de variables que se van a asignar directamente en la consulta.
Y tenemos que garantizar también que con el into el resultado final de la consulta también sea un escalar, ¿no es cierto? Porque acá, si esto no es un escalar, entonces no se le puede devolver una tabla a lo que es la variable res. Entonces ya tenemos ahí el valor y ahora vamos a hacer un return de esta variable res, ¿de acuerdo? A ver, aquí tenemos un pequeño problemita, no está todo ok, no está dando error acá, vamos a ver qué está pasando, lo vamos a hacer correr, tal vez sea solo cuestión de algo, ahora vamos a probar, vamos a ejecutar y nos dice que todo está ok, ¿no? Aquí me estaba dando error en el return, pero supongo que es por este espacio. Bueno, pero igual ha corrido, ¿no es cierto? Nos ha creado la función UFC pedidos cliente. Miren, por ejemplo acá la voy a llamar a esta función y le voy a pasar el ID del cliente 1. Supongo que existe un cliente 1. Vamos a ver qué sale. Y nos dice que ese cliente 1 ha realizado 2 pedidos, ¿no? Incluso podemos hacer algo más interesante acá. Podemos seleccionar ya obviamente de lo que es el cliente. Ojo, voy a refrescar esto para que se note que la función se ha creado. Está acá. Podemos seleccionar algunos datos del cliente, ¿no es cierto? Select nombres, coma, apellido paterno, apellido materno del cliente y obviamente vamos a seleccionar acá ya directamente aplicando la función a una columna de la tabla cliente. Y lo vamos a hacer así, ¿no? Estoy ordenando así, no le estoy colocando alias a las columnas, simplemente lo que quiero es mostrarles, ¿no? Ahí está, ¿no? Cuántos pedidos ha realizado cada uno de los clientes, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos un ejemplo un poquito más interesante de las funciones. Y lo que vamos a ver ahora van a ser los procedimientos almacenados, ¿de acuerdo? Luego de ello vamos a ver estas estructuras selectivas con las cuales nuestras funciones y nuestros procedimientos almacenados van a ser un poquito más interesantes. Entonces miren, ya habíamos hablado de los métodos que hay en programación y él se había dicho que los void aquí básicamente son los procedimientos almacenados, son aquellos que se van a ejecutar y no van a devolver una salida de un tipo de dato conocido. Entonces, esta teoría ya espero que la hayan leído, ¿no es cierto? Y esta es la estructura, esta es la sintaxis en SQL Server que no estamos utilizando. Y esta es la sintaxis que vamos a utilizar para crear procedimientos almacenados en lo que es MySQL. Nosotros podemos colocar aquí cualquier código SQL que queramos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a probar, vamos a hacer correr un pequeño procedimiento almacenado. Miren, es un create procedure, nombre del procedimiento, una lista de parámetros que no es obligatorio, pero si tiene parámetros de entrada los vamos a recibir, un begin y un end y obviamente lo que son acá el contenido del procedimiento almacenado. Si se quiere ejecutar el procedimiento almacenado, como si fuese un método void, se tiene que colocar la palabra call y luego se tiene que ejecutar, bueno, se tiene que colocar el nombre del procedimiento almacenado y los parámetros que podría o no recibir. Entonces vamos a crear acá un primer procedimiento almacenado. Siempre el delimitador y obviamente esto es separado de la palabra delimiter, ¿de acuerdo? Ahí está nuestro delimitador y aquí vamos a hacer un create. En el ejemplo lo que vamos a hacer es un procedimiento almacenado para ejecutar una simple consulta, ¿de acuerdo? Ya, los procedimientos almacenados por convención, al igual que las funciones, en su nombre tienen un prefijo. USP, de User Procedure, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces esto es para diferenciar de otros procedimientos almacenados que ya tiene el DBMS. Por defecto, que ya tiene, los podemos llamar. Este lo voy a llamar primero ejemplo, porque no va a ser gran cosa, simplemente quiero mostrarles algo básico. Pues miren, tenemos ahí, no va a recibir parámetros, si tuviese parámetros acá los podemos colocar, ¿de acuerdo? Tenemos básicamente un begin, acá, perdón, todas las palabras, por buena convención, todas las palabras reservadas en SQL las escribimos con mayúsculas, y ahí estaría nuestro end, ¿de acuerdo?
Y acá podemos escribir cualquier código SQL. Por ejemplo, miren esta consulta que tengo aquí. La voy a copiar y la voy a pegar ahí. ¿Ya? Este es mi procedimiento almacenado. Puedo hacer un select, puedo hacer un insert, puedo hacer un update, puedo hacer lo que yo quiera. Esto ya no devuelve un resultado, ya no arroja un resultado, sino que directamente llamando al procedimiento almacenado ejecuta las consultas que nosotros vamos a colocar aquí adentro. Toda consulta, toda instrucción termina con punto y coma. Vamos a hacer correr para crear primero el procedimiento almacenado. Miren, nos dice que el procedimiento almacenado ha sido creado con éxito, ¿no es cierto? ¿Dónde se guardan? Aquí en MySQL se guardan acá. Voy a refrescar un poquitito. Aquí están los procedimientos almacenados y acá tengo el USB example, ¿no? Ejemplo. Si quiero ejecutar el procedimiento almacenado, bueno, pues simplemente escribo un call y luego el nombre del procedimiento almacenado y se va a ejecutar. Voy a hacer correr, ¿no? Y ahí está, se ha ejecutado el procedimiento almacenado. ¿Listo? No podemos hacer un alter directamente a un procedimiento almacenado, al igual que una función. Si es que queremos modificarlo, lo tenemos que eliminar primero. O sea, acá voy a hacer un drop procedure y directamente el nombre del procedimiento almacenado. Miren, si quiero eliminar, hago un drop, nombre del procedimiento, lo voy a ejecutar, ya está, y obviamente lo puedo volver a crear. Aquí puedo recibir un parámetro, ¿de acuerdo? No sé, estoy poniendo acá texto y va a ser un tipo varchar. Me voy a inventar para seleccionar aquellos clientes cuyo nombre o apellidos coincidan con el texto que vamos a enviar. Miren, varchar 50. Acá voy a colocar un where nombres like, digamos, sería acá vamos a colocar acá like texto, vamos a colocar el porcentaje, vamos a tener que concatenar acá concat porcentaje, coma ese texto, coma y porcentaje, o sea, de aquellos clientes cuyo nombre contenga este texto, lo que estoy queriendo hacer, ¿no? Estoy jugando un poquitito con las consultas. Miren, lo voy a volver a crear. Ahí está. Y ahora cuando lo llame, si lo llamo así, me va a dar obviamente un error porque este procedimiento almacenado ahora recibe un parámetro, ¿no es cierto? Entonces, miren, por ejemplo, acá un varchar, no sé, que tenga una, vamos que tengan una, ¿no? Y me está saliendo, bueno, varios. A ver, un AR, que tengan AR ahí adentro o al principio, no sé. Bueno, Armando, María, Marcela, ¿no? Aquí están los ARs. Entonces, el procedimiento almacenado ahora está funcionando. Lo interesante de esto es que, miren, ya no tengo que estar cambiando aquí la consulta de rato en rato los parámetros, sino directamente llamo al procedimiento almacenado pasándole los parámetros. Entonces, esto sería otro tipo de método que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos funciones que devuelven un valor y tenemos procedimientos almacenados que son métodos que van a ejecutar cualquier código SQL acá. Acá estoy llamando una función, puedo volver a llamar con otro call a otro procedimiento almacenado, etc. ¿De acuerdo? En la siguiente parte del video vamos a ver lo que son ahora las estructuras selectivas. ¿Listo? Y lo vamos a ver en el siguiente video. Y con esto vamos a mejorar un poquitito, se van a volver un poquitito más interesantes las consultas que vamos a realizar. ¿De acuerdo? Para que no sea muy grande el video, como siempre, lo vamos a detener acá. Bien, eso sería todo por esta parte.